Hay una cantidad enorme de hombres que no se dan cuenta de este problema, pero han sido criados exclusivamente por sus madres. Tal vez no han tenido un padre presente porque se fue o falleció o ella es una madre soltera por cualquier motivo que sea. Entonces han sido criados exclusivamente por sus madres y el lado masculino de la crianza de estos hombres ha quedado por completo perdido en el camino. Muchas veces tienen hermanas mayores que si su madre andaba trabajando o no está, son las hermanas mayores las que se encargan de criar estos sujetos. Entonces vuelve a perder nuevamente el lado masculino de la crianza, tan necesario en la vida de un hombre. Muchas veces cuando la hermana o la madre no están, los dejan al cuidado de sus abuelas o de sus tías. Entonces nuevamente es muy difícil que tengan la presencia masculina en el desarrollo de sus cerebros tempranos. Algunas veces estos roles los suelen tomar tíos o parejas temporales que han tenido las madres de estos niños, pero no suele ser netamente igual porque se ocupa una crianza a largo plazo en la vida de estos sujetos para que adquieran los valores de la masculinidad cuando son jóvenes. Y si estos niños han crecido tal vez en un hogar con un padre presente, pero que duraba demasiado tiempo trabajando durante el día y tal vez posiblemente tenía una presencia o un carácter sumamente débil, pues los pantalones en el mando de ese hogar los iba a seguir teniendo su madre y estos hombres van a crecer sin ese lado masculino del desarrollo. Entonces, ¿cuál es el enorme problema de esto? Que estos hombres se hacen sumamente dependientes de sus madres. Y no estoy diciendo que no debas de ser agradecidos si es tu caso, ni estoy diciendo que no hay que quererlas ni nada. No, 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 no. Al contrario, ellas no tienen culpa de nada. Les voy a decir por qué la mayoría de veces. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero les voy a decir por qué no tienen la culpa. Porque no conocen otro modo de criar un hijo que a como son ellas mismas. Me explico, es totalmente normal el error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el pasado, el hombre salía a hacer los trabajos más peligrosos. Hablamos de la época de las cavernas, ellas se quedaban en las cavernas a cuidar de los críos y el hombre defendía el entorno de depredadores o salía a cazar para traer el alimento al hogar. Y cuando los varones de esos hogares primitivos estaban ya más o menos grandes o en edad de empuñar un hacha o una piedra, una honda, lo que sea, se los llevaban y los iban criando en esa masculinidad para que aprendieran a ser sujetos fuertes. Lo que pasa es que en un hogar donde hay esa carencia, esa de presencia masculina, el hombre se empieza a fijar de una forma natural y obvia solamente en las características del comportamiento femenino y termina siendo un hombre que tiene características muy, pero muy determinadas y fáciles de notar cuando son adultos. Por ejemplo, estos hombres no le saben decir que no a la madre. Por ejemplo, tienen que salir con un amigo o tienen que salir a hacer algo y escogieron el domingo. Entonces quedan de ir a una excursión con los amigos. Entonces les dice, ok, nos vamos a ver el domingo a las 8 y vamos a ir a hacer mountain bike y todo este tipo de cosas. Si la madre ese día no se quiere quedar sola o le da miedo que el hijo salga a hacer esa actividad porque previamente se lo ha comentado, le va a decir, ay, es que me siento mal, ay, es que me da miedo que vayas, ay, qué sola que me siento. Entonces este sujeto no le va a poder decir que no a su madre porque el mundo es todo, ella es el mundo de él, lo es todo para ese sujeto porque lo ha criado. Entonces no va a ir a hacer esa actividad y va a sacrificar el compromiso que ya tenía por cuidar a su madre. ¿Por qué? Porque se ha vuelto un mamitis. Me explico. Y recordemos que, como estaba explicando antes, todas esas labores de cacería antiguas y de defensa del hogar que nosotros hacíamos son un impulso testosterónico natural a correr riesgos, a hacer actividades peligrosas, mientras que ellas no comprenden eso. Entonces por eso es que la mayoría de veces que tú tenías que ir a un lugar que era peligroso, tu madre te iba a decir, ay, ten cuidado, ay, qué peligroso que ir, ay, vas a salir, ponte abrigo, ay, mi hijo va a hacer rayería, qué peligroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un hombre que empieza a prestar mucha atención a eso se va haciendo tímido, se va haciendo inseguro. Y esta es otra de las características de los hombres que tienen mamitis, que son hombres inseguros. Entonces, sacrifican actividades porque el punto número uno de sus vidas son sus madres. Después de sus madres están ellos y después de sus madres y de ellos está todo lo demás. Entonces son hombres que su cadena de valores y las actividades que hacen están determinadas en primer punto por si a su madre le agrada o no, ya sea porque ella necesita compañía o pone algún pretexto para que no vaya, o porque este hombre se ha hecho inseguro porque todas las actividades masculinas peligrosas que va a hacer, su madre en algún momento le ha dicho que no o que tenga cuidado porque es peligroso. Entonces son hombres dependientes
de la compañía que necesite su madre o de la opinión de su madre, o se han hecho sumamente inseguros porque así los han criado sus madres. Estos sujetos también tienen otra característica y es que para todo le piden permiso o absolutamente todo se lo consultan. No son sujetos que son netamente capaces de tomar decisiones u opiniones que se basen en la razón propia, sino que todos se lo consultan a su madre porque son tan inseguros y han dependido toda la santa vida de los consejos de ella, que si se tienen que comprar un carro casi que la llevan a que se los compre. Que si se van a comprar una casa que le preguntan que si creen que es buena idea. Que si se quieren comprar, qué sé yo, una bola de fútbol, un equipo de hacer béisbol, lo que sea para salir a esparcirse, le piden permiso a sus madres a ver si les parece que es una buena inversión o no. No son hombres, ¿por qué? Porque tienen miedo de que los regañen. Estos hombres viven en un mundo donde su madre les ha venido llamando la atención y corrigiéndolos por absolutamente todo lo que hacen. Entonces, tienen tanto miedo de que su madre los regañe o de que su madre se enoje con ellos porque representa el mundo entero para estos sujetos, que para todo le piden permiso a la mamá. Entonces, como ella no hay dos, les tienen miedo, le piden permiso, los han hecho sujetos inseguros, entonces le viven pidiendo la opinión para hacer absolutamente todo y vive encima con temor de ser regañado para la madre. Entonces empieza todo este ciclo de hombres que empiezan a quedarse solos, que muchas veces estos hombres rinden mal en el trabajo si es que llegan a tener alguno, porque muchas veces las madres son tan sobreprotectoras que no dejan que estos muchachos se desarrollen en la vida, porque los ven como casi que como un objeto de su pertenencia. Entonces crecen siendo hombres dependientes de ellas, con temores de ellas al mismo tiempo, que le piden permiso para todo, que cuando terminan del hogar lo primero que hacen es pensar en ir a hacerle compañía a su madre porque empiezan a tomar el lugar del padre que nunca estuvo. Entonces, todos estos sujetos los ves cuando son grandes convertidos en caballeros blancos, en manginas, en sujetos que defienden a la madre soltera, que no entienden lo que es el MICTA o el Red Pill, todo este tipo de cosas, porque han sido criados dentro de una cadena de valores donde la figura materna que sufrió sola la crianza de los niños lo es absolutamente todo. Entonces, estos sujetos tienden a poner en un pedestal a todas las chicas que van conociendo. Y muchas veces estos hombres, obviamente no estamos hablando de que van a seguir esta filosofía porque eso va a ser difícil, pero ellos están en la plantación. Y cuando se hacen de una pareja, empiezan a comparar cosas como mi madre cocinaba mejor o que van a salir con la novia tal día y la madre no le parece la novia, la madre ve a ver cómo se la saca, cómo se la quita de encima, porque no quiere perder a su hijo, que es el hombre de la casa, entonces tampoco quiere que el hijo tenga novia. Y muchas veces estos sujetos para poder iniciar una relación casi que le piden permiso a la madre o tienen permiso, miedo de que la madre se enoje con ellos porque van a tener una relación de pareja. Son hombres que terminan sumamente y de una forma voluntaria, pero al mismo tiempo inconsciente, atados a la figura materna, y muchas de las chicas con las que estos hombres salen, si es que en algún momento llegan a salir con alguna, porque terminan atrapados dentro de un modo de vida de incel de una forma muy simple y orgánica, estos hombres terminan siendo dejados porque nos notan que son demasiado mamitas. Y vamos a ver, estos tipos por lo general crecen con la culpa. Crecen culpa de que se hicieron algo que, qué sé yo, que a la madre no les gustó, que si la desobedecieron en algo que si la habrán herido, y viven constantemente siendo manipulados por una madre que cuando este hombre va a tomar una decisión, por lo general voluntaria, sobre algo que contradice un deseo de la madre, se ponen a llorar. Entonces estos hombres tienen culpa y son fácilmente manipulables. Cuando se casan, si es que lo logran hacer, empiezan a ver a la esposa como con un tipo de madre sustituta que tenían, o la empiezan a dejar un poco en segundo lugar porque y lloran mucho y se deprimen cuando empiezan un periodo de convivencia con una pareja porque sienten que le están fallando a sus propias madres. Entonces, miren, un hombre que es mamitas, un hombre que ha tenido estos problemas de crianza, un hombre que ha terminado atrapado en todos estos ciclos de desarrollo, no logran ser plenos en la vida. Psicológicamente viven atados, tienen sentimientos de culpa, para todo le piden permiso a la madre, tienen miedo de ser regañados, crecen siendo personas, hombres inseguros que tienen miedo de hacer ciertas actividades y sobre todo
no les gustan mucho las actividades que son masculinas. Entonces, cuando usted los ve o interactúa con ellos, por ejemplo, que usted esté arreglando un carro y hay que meterle las manos a una parte que está sucia con gasolina o aceite, estos hombres no llegan y meten las manos voluntariamente. ¿Por qué? Porque les da asquillo llenarse de aceite. O usted les dice, mira, pasame tal herramienta y qué sé yo, es un martillo que tiene acerrín y un poco de goma de esta de carpintero. Estos hombres casi que agarran un paño o la agarran con la punta de los dedillos y le pasan a uno el martillo porque tienen miedo de llenarse la mano de goma y de acerrín. Me explico. O cuando hay que pintar una casa se ponen guantes porque les da miedo después pasarse aguarrás o ciner para limpiarse la mano y quitarse la pintura después. ¿Por qué? Porque han sido hombres que han sido criados muy piquis. Entonces, cuando tratas con ellos, ves la figura masculina del sujeto, pero en el fondo, cuando empiezas a lidiar con ciertas situaciones o hablar de ciertos temas, te das cuenta de que estás hablando con una fémina total. Y esto lamentablemente ellos no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta de esto porque así fueron criados. Ellos no conocen otra realidad, no conocen otro mundo. Me explico. Y hasta cierto punto no tienen la culpa, aunque yo siempre he dicho que cuando uno es adulto, si uno reconoce un defecto en uno mismo que viene de la infancia, es responsabilidad propia corregirlo y darse cuenta del mismo porque ya se tiene la madurez que no se tenía cuando uno tenía 8, 7, 10 años, 15 años tal vez. ¿Me explico? Entonces, vean cómo el problema del hombre mamitis es importante de reconocerlo y tal vez usted que me está escuchando podría verse reflejado en todas estas cosas y verse, por ejemplo, que no le gusta mucho hacer actividades que son masculinas o que si tienes que ir a jugar fútbol con tus amigos al barrio, te va a dar miedo ensuciarte y llegar con la ropa sucia y que mamá te regañe y tienes ciertos temores. Y no estoy hablando de que no haya que ser leal o devolver el afecto y las ayudas que uno le han dado a los padres cuando está niño, pero es que todo tiene un límite. Todo tiene un límite y muchas veces una de las formas más fáciles de manipular a un ser humano, ya sea en las relaciones de amistad, en las relaciones de familia o en las relaciones de pareja, tema que ya no nos importa a nosotros personalmente, es el amor. Una de las formas más fáciles que hay de manipular a un ser humano es con el amor, porque el amor genera compasión, genera lástima, genera lealtad. Entonces es una de las formas más fáciles que tiene un hombre de ser manipulado. Entonces hace falta que si un sujeto se identifica bajo estas circunstancias o empieza a hacer un análisis introspectivo de estas situaciones que yo acabo de mencionar, que tome las medidas de ser más independiente, de ver que tomar decisiones propias que sirvan para su futuro, para sí mismo y que no le hagan daño a los demás, tampoco le va a hacer daño a su madre, que no necesita la aprobación de hacer absolutamente todo y que entre más pronto demuestre, oigan esto, demuestre y cobre independencia, más fácil va a reeducar a su madre o a darle a entender de que no eres un juguete, de que eres un hombre masculino y de que puedes tomar tus propias decisiones y empezar a hacer actividades masculinas, en especial si en el pasado te las prohibieron o sentiste algún tipo de repulsión hacia las mismas. Te recomendaría que si te reconoces dentro de un tipo de sujeto de estos, que simplemente busques compartir o tener amigos que sean muchísimos más masculinos de lo que tú eres y vas a ver que tu vida va a tener un cambio enorme porque ni la sociedad ni el mundo ni tú mismo necesitas que tú seas un hombre femenino. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día.